Esta no es una historia para corazones frágiles. No es una historia de cuentos de hadas, ni de política limpia. Es la historia de un hombre que para muchos fue un símbolo de esperanza, pero para otros, un criminal sin redención. José Mujica. ¿Un presidente humilde o un ladrón disfrazado de sabiduría? ¿Un sabio campesino o un guerrillero peligroso que logró conquistar el poder? Hoy te contaré la verdad que nadie se atreve a contar. Y tú decidirás. ¿Fue Mujica un héroe o un villano? José Alberto Mujica Cordano nació el 20 de mayo de 1934, o quizás 1935. Ni siquiera ese detalle está claro. Lo que sí se sabe es que llegó al mundo en plena dictadura de Gabriel Terra, en un Uruguay herido, dividido, golpeado. Hijo de Lucila Lucy Cordano y Demetrio Mujica, descendientes de vascos y piamonteses, nació en una humilde casa, justo al lado de la escuela donde años más tarde volvería, no como estudiante, sino como presidente de la nación. Desde joven mostró un carácter inquieto. No era un niño común. Había algo en su mirada, algo que parecía gritar desde adentro. Pero lo que nadie imaginaba es que ese mismo niño, con uniforme escolar, terminaría 40 años después portando un arma, saqueando comercios, participando en asaltos y enfrentándose al Estado que algún día él mismo gobernaría. ¿De las aulas a la guerrilla? En los años 60, Uruguay ardía. La desigualdad crecía, la pobreza se expandía y un nuevo movimiento surgía, el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Inspirados en la Revolución Cubana, los Tupamaros eran jóvenes radicales, muchos de clase media y alta, que creían que solo con las armas se podía cambiar al país. Y entre ellos estaba él, José Mujica. No era un simple miembro, era un operador, un ejecutor. Robaban bancos, saqueaban armerías, secuestraban empresarios, colocaban bombas. Y Mujica, según múltiples registros, participó directamente en varios de esos actos. Era lo que hoy llamaríamos un terrorista urbano. Los 6 balazos y la cárcel. La vida clandestina no es gratis. En uno de los tantos enfrentamientos con la policía, Mujica fue baleado 6 veces. Sobrevivió y fue arrestado. Pero su calvario no había hecho más que comenzar. Desde 1972 hasta 1985, pasó 12 años en prisión. No en una celda común, no con derechos humanos. Estuvo en aislamiento total, encerrado en cuarteles militares, rotado, vigilado, torturado psicológicamente. 12 años sin ver el sol, 12 años sin tocar la libertad, 12 años para pensar, odiar o transformarse. ¿Se redimió Mujica? ¿O simplemente aprendió a cambiar su estrategia? El presidente campesino. En el año 2010, algo casi imposible ocurrió. El hombre que alguna vez fue señalado como enemigo del Estado, se convirtió en presidente de la República Oriental del Uruguay. Sí, el exguerrillero José Mujica llegó al poder. Vestido con ropa sencilla, sin corbata, viviendo en una chacra con su esposa Lucía Topolansky y su perro de 3 patas, Mujica enamoró a la prensa internacional. No necesito mucho para vivir, decía. El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes son, repetía. Pero, ¿qué había detrás de ese discurso? Fue recibido como un sabio por el mundo, el presidente más pobre del mundo, lo llamaban. Pero en su país, no todos lo veían igual. Durante su presidencia, aumentó el gasto público, se tomaron decisiones polémicas y se aprobaron leyes históricas como la legalización del aborto y la marihuana. Y detrás del telón, muchos miembros del Frente Amplio, el partido que él ayudó a fundar, enriquecieron sus bolsillos. ¿Corrupto o correcto? Mujica nunca fue acusado directamente de corrupción personal, pero permitió que sus aliados lo hicieran. Miró para otro lado mientras varios de sus ministros y funcionarios aumentaban sus fortunas de forma misteriosa. No soy un santo, dijo una vez. Y quizás en eso tenía razón, porque entre la honestidad brutal y la complicidad silenciosa,
hay una línea muy delgada. ¿Fue cómplice Mujica de un sistema corrupto que protegió? ¿O fue simplemente un anciano sabio que no pudo con la maquinaria política? El regreso del villano, o del héroe. A sus 80 años, Mujica regresó a su vieja escuela, bamboleante, barrigón, con su saco príncipe de Gales azul piedra. Lo recibieron con aplausos, con flores, con frases que alguna vez él pronunció. Lo inevitable no se lloriquea. Lo inevitable hay que enfrentarlo. Pero también con murmullos, porque algunos lo aplaudían, y otros recordaban a los que murieron por culpa de los Tupamaros, a los empresarios secuestrados, a los inocentes atrapados en medio de una guerra urbana. Héroe o villano. Esta es la historia de un hombre que no se cuenta en un día, que fue guerrillero, preso, senador, ministro, presidente, y que nunca pidió perdón por lo que hizo en el pasado. Para muchos, José Mujica es un símbolo de humildad, de resistencia, de sabiduría. Para otros, es un criminal que logró camuflarse entre discursos de amor y paz. ¿Tú qué crees? Tal vez la historia no necesita héroes, ni villanos, solo necesita verdades. Y la verdad sobre José Mujica es incómoda, pero necesaria. Ahora que ya la sabes, ¿tú qué decides? ¿Fue un héroe de carne y hueso? ¿O un villano que supo jugar bien sus cartas? ¿Muerte de un ícono y el despertar de una verdad incómoda? El 12 de junio de 2025, José Mujica falleció a los 90 años. Lo despidieron con honores, discursos emotivos y aplausos, pero también con silencio. Nadie habló del robo al Banco de la República. Nadie recordó la ciudad sitiada. Nadie mencionó a los muertos. Y sin embargo, ahí están, en los archivos, en los periódicos de la época, en los relatos de los que sobrevivieron. La toma de Pando no fue una fantasía, fue un acto de terrorismo urbano. Muere José Mujica, el político que el mundo admiraba. Pero muy pocos conocían su verdad oculta. Lo aplaudieron como el presidente más pobre del mundo. Vivió en una humilde chacra, usaba ropa sencilla y rechazaba lujos. Para muchos fue símbolo de honestidad, austeridad y justicia social. Pero, ¿y si todo eso fuera solo una fachada? ¿Y si detrás de ese hombre amable se escondiera una red de poder, dinero y silencios comprados? Hoy ha muerto José Mujica, y con él se va uno de los políticos más controversiales del siglo XXI. Adorado por las cámaras, pero temido en los pasillos del poder, Mujica fue mucho más que un campesino con discursos sabios. Fue guerrillero, fue preso, fue presidente. Y fue algo más que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Un hombre correcto por fuera, pero acusado de ser un delincuente con poder. Porque sí, mientras el mundo lo aclamaba, documentos, testimonios y cifras hablaban de corrupción, favoritismos, oscuros nexos con el narcotráfico y manejos turbios del Estado. ¿Cómo alguien tan aparentemente pobre pudo mover tanto dinero sin dejar rastro? ¿Por qué su círculo más íntimo terminó millonario? ¿Y por qué tantas denuncias quedaron archivadas sin investigar? Hoy, mientras su cuerpo es despedido con honores, muchos uruguayos sienten una mezcla de respeto y traición, porque murió como vivió, con una imagen humilde, pero cargado de secretos. En este video, te revelaré la verdad oculta de José Mujica, la historia que no quieren que sepas, el lado oscuro del presidente que se vendió como un bandido, pero jugó como un rey. El día más emotivo de mi vida fue cuando me trasladaron de Paso de los Toros a la cárcel, porque ahí me di cuenta que la dictadura se estaba derrumbando. Esto es un por otro lado. Gracias, muchachos. José
José Mujica, el presidente, que asaltó una ciudad, murió. José Mujica. Y con su muerte, nace una pregunta incómoda. ¿Cómo debe recordarse a un hombre que asaltó una ciudad entera a punta de pistola y terminó siendo presidente de una nación? Durante décadas, el mundo lo admiró como el presidente más pobre del mundo. Un campesino que renunció al palacio presidencial para vivir entre gallinas. Pero muy pocos conocen el pasado oscuro de José Mujica. Porque antes de ser aclamado como símbolo de humildad, lideró una banda de asaltantes armados que secuestraron una ciudad entera. Sí, así como lo lees. La ciudad de Pando fue tomada por asalto, y entre los responsables estaba José Mujica, un joven decidido a imponer su visión del mundo con sangre y pólvora. El 8 de octubre de 1969, el día que Pando fue tomado. Era una mañana aparentemente tranquila en el municipio de Pando, departamento de Canelones, Uruguay. Pero ese 8 de octubre de 1969 no sería un día cualquiera. Mientras los comerciantes abrían sus tiendas, las madres llevaban a sus hijos a la escuela, y los trabajadores tomaban café antes de comenzar sus jornadas. Una operación militar clandestina se ponía en marcha. No eran soldados, no eran policías, eran guerrilleros del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Entre ellos, un joven José Mujica. El plan no era menor: tomar la ciudad por completo, cortar las comunicaciones, distraer a la policía y asaltar el Banco de la República, el más importante del país. Lo hicieron todo con precisión militar. Entraron disfrazados de médicos, profesores, incluso de policías. La ciudad fue sitiada. Las radios quedaron silenciadas. Las fuerzas de seguridad confundidas. Y el banco saqueado. José Mujica, el presidente, que asaltó una ciudad, murió. José Mujica. Y con su muerte, nace una pregunta incómoda. ¿Cómo debe recordarse a un hombre que asaltó una ciudad entera a punta de pistola y terminó siendo presidente de una nación? Durante décadas, el mundo lo admiró como el presidente más pobre del mundo. Un campesino que renunció al palacio presidencial para vivir entre gallinas. Pero muy pocos conocen el pasado oscuro de José Mujica. Porque antes de ser aclamado como símbolo de humildad, lideró una banda de asaltantes armados que secuestraron una ciudad entera. Sí, así como lo lees. La ciudad de Pando fue tomada por asalto, y entre los responsables estaba José Mujica, un joven decidido a imponer su visión del mundo con sangre y pólvora. El 8 de octubre de 1969, el día que Pando fue tomado. Era una mañana aparentemente tranquila en el municipio de Pando, departamento de Canelones, Uruguay. Pero ese 8 de octubre de 1969 no sería un día cualquiera. Mientras los comerciantes abrían sus tiendas, las madres llevaban a sus hijos a la escuela, y los trabajadores tomaban café antes de comenzar sus jornadas. Una operación militar clandestina se ponía en marcha. No eran soldados, no eran policías, eran guerrilleros del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Entre ellos, un joven José Mujica. El plan no era menor: tomar la ciudad por completo, cortar las comunicaciones, distraer a la policía y asaltar el Banco de la República, el más importante del país. Lo hicieron todo con precisión militar. Entraron disfrazados de médicos, profesores, incluso de policías. La ciudad fue sitiada. Las radios quedaron silenciadas. Las fuerzas de seguridad confundidas. Y el banco saqueado. El Robin Hood de los Andes, o el ladrón de uniforme político. Muchos lo justificaron con romanticismo revolucionario, que los tupamaros robaban para financiar su lucha contra la dictadura, que su causa era noble, que no querían enriquecerse. Pero la realidad es mucho más cruda. Aquella toma dejó heridos, muertos y una ciudad traumatizada. Y Mujica no era un observador casual, era parte activa. Disparó. Participó. Fue parte de una organización que aplicó el terrorismo como método. Por supuesto, a lo largo de los años, Mujica suavizó su relato. Habló del contexto, de la represión, de sus años en prisión. Pero lo que casi nunca dijo fue esto. En ese momento,
Para los ciudadanos de Pando, él no era un revolucionario, era un asaltante armado que vino a robarles el presente y meterlos en el miedo. Una banda organizada, no solo idealistas. El operativo de Pando no fue espontáneo ni improvisado. Fue planificado durante semanas. Tenía logística, armas, inteligencia y un objetivo claro: tomar el control, infundir terror y demostrar poder. José Mujica, junto con Raúl Sendic y otros líderes tupamaros, estaban convencidos de que el sistema debía caer por la fuerza. Robaron bancos, secuestraron empresarios, ejecutaron atentados y asaltaron camiones de valores. ¿Te imaginas si hoy un grupo armado asalta una ciudad entera en tu país y luego uno de ellos se postula a presidente? Así de surrealista fue la historia de Mujica. Y sin embargo, sucedió. Y fue perdonado. Y luego, fue exaltado. El precio del silencio. ¿Cuánto costó la redención de Mujica? Durante los años siguientes a la toma de Pando, Mujica fue capturado, torturado y pasó más de una década preso en condiciones infrahumanas. Eso es innegable y cruel. Pero muchos se preguntan hoy, ¿ese sufrimiento le da derecho al olvido? ¿Es justo que jamás haya enfrentado cargos por la violencia de su pasado? ¿Puede alguien ser llamado el hombre más correcto cuando en su hoja de vida hay sangre, armas y dinero robado? La memoria colectiva parece haber hecho borrón y cuenta nueva. Pero las víctimas de aquel día en Pando y de otros tantos atentados tupamaros siguen esperando respuestas. Del subsuelo a la presidencia, el ascenso del guerrillero. Tras la dictadura, Uruguay volvió a la democracia. Los tupamaros dejaron las armas y formaron un partido político, el Movimiento de Participación Popular, MPP, que se integró al Frente Amplio. José Mujica se transformó en senador, luego ministro, y finalmente, presidente del Uruguay, 2010-2015. Para el mundo, fue un símbolo de la izquierda moderada, el abuelo sabio que hablaba de amor, justicia y sobriedad. Pero quienes vivieron la otra cara de la historia, como los comerciantes de Pando que perdieron todo esa mañana de 1969, sabían que detrás de su discurso de paz había un pasado sin justicia. ¿Dónde están los millones? Uno de los mayores misterios en torno a Mujica es su patrimonio. Siempre declaró vivir con poco, donar la mayor parte de su salario y vivir en su chacra con su esposa Lucía Topolansky. Pero algunos exmiembros del movimiento Tupamaro y exmilitantes de izquierda han comenzado a hablar. Dicen que durante los años de lucha armada se recaudaron millones de dólares. Parte de ellos nunca fue rastreado. Algunos sospechan que se lavó en cooperativas afines. Otros, que desapareció sin dejar huella. ¿Qué pasó con todo el dinero robado de bancos, empresas, comerciantes y empresarios? ¿Acaso alguien se lo quedó? ¿Acaso Mujica, el presidente pobre, supo más de lo que decía? La construcción del mito. Mientras tanto, el mito crecía. Documentales, entrevistas, artículos de prensa internacional. Mujica fue pintado como el mandatario más humilde del mundo. Una especie de San Francisco de Asís con traje de presidente. Nadie quiso hablar de su pasado como asaltante. Nadie mencionaba la sangre. Nadie quería ver al lobo detrás del disfraz de cordero. Y así, se construyó una imagen que ocultaba el crimen, la violencia y el dolor que él mismo ayudó a generar. El problema no es el arrepentimiento, sino la falta de verdad. La construcción del mito. Mientras tanto, el mito crecía. Documentales, entrevistas, artículos de prensa internacional. Mujica fue pintado como el mandatario más humilde del mundo. Una especie de San Francisco de Asís con traje de presidente. Nadie quiso hablar de su pasado como asaltante. Nadie mencionaba la sangre. Nadie quería ver al lobo detrás del disfraz de cordero. Y así, se construyó una imagen que ocultaba el crimen, la violencia y el dolor que él mismo ayudó a generar. El problema no es el arrepentimiento, sino la falta de verdad, muerte de un ícono y el despertar de una verdad incómoda. El 12 de junio de 2025, José Mujica falleció a los 90 años. Lo despidieron con honores, discursos emotivos y aplausos, pero también con silencio. Nadie habló del robo al Banco de la República. Nadie recordó la ciudad sitiada. Nadie mencionó a los muertos. Y sin embargo, ahí están,
en los archivos, en los periódicos de la época, en los relatos de los que sobrevivieron. La toma de Pando no fue una fantasía, fue un acto de terrorismo urbano planificado, y Mujica fue parte de eso. Conclusión: héroe, víctima o villano. José Mujica fue muchas cosas: campesino, guerrillero, prisionero, político, presidente, símbolo. Pero también fue parte de una banda que asaltó, robó, secuestró y mató. ¿Podemos separar al hombre del delito? ¿Al ícono del pasado? ¿A la leyenda del dolor? Esa respuesta no está en los libros ni en los discursos. Está en la memoria de un pueblo que, por miedo o por simpatía, decidió callar. Hoy, con Mujica ya muerto, la historia exige justicia, exige verdad. Y tal vez, finalmente, comience a contarse completa. Y esta fue solo una parte de lo que se esconde tras la figura del presidente más pobre del mundo. Pero en el próximo episodio, revelaremos lo que Mujica nunca confesó: los vínculos secretos entre Tupamaros y el narcotráfico, y cómo el poder se disfrazó de humildad para dominar a un país entero. Suscríbete y activa la campana, porque la historia real recién comienza. Pero bueno, las cosas se dieron así y tal. ¿Y qué preferías entonces? Ese trabajo social y con gente, la gente común y corriente que tiene problemas en los distintos puntos de este país. Trabajar en eso, por ejemplo, la situación de los trabajadores rurales, la situación de los pequeños trabajadores, de los pequeños propietarios, gente que vive en los barrios, que tiene problemas de todo tipo y que en alguna medida lo siento que pertenecen a mi clase, en el sentido más amplio. Aquí en alguna medida estoy jugando en una cancha que no es la mía. Estoy jugando de forastero. Y yo era muy joven, fue hace 30 años, ¿no? Y nosotros hicimos un pedido a Manzanares, porque era la fecha de las fiestas, y vino el camión de Manzanares. Allí, donde ella dice, en la calle Timbúes. Ahora cambió mucho, porque yo estuve en aquella esquina y está todo cambiado. Y bueno, lo apretamos. Éramos unos cuantos muchachos jóvenes. Y nosotros teníamos miedo que los vecinos no vinieran a buscar, pero en menos de 5 minutos o 10 minutos se llevaron todo. No quedó nada en el camión. Verdad, sí. Es verdad. Y bueno, era una ayuda. Toda la gente iba, porque había mucha necesidad en ese tiempo, como hay ahora. Y bien, ahí siempre vino el camión y todo el mundo iba a agarrar su paquetito, porque venía paquetito y daban esto, lo otro, juguetes, muchas cosas para comer y eso. Y la gente, nosotros después rajamos por acá hasta París y Sarabia, y de allá teníamos unas motos y nos fuimos rajando. Y la gente, cuando atravesamos todo, que estaba menos poblado que ahora, era más chico, por eso yo les digo a ella, que esto creció, da lástima. Nos decía gracias, vuelvan otra vez. Es verdad, un camión de Manzanares era. Sí. Yo me incorporé primero, porque soy 10 minutos más vieja. Nací 10 minutos antes. Y un poco a través de la militancia estudiantil. En ese momento en el Uruguay los estudiantes estaba todo muy efervescente, y ahí me vinculé a los compañeros que había en ese momento
Y después ya como somos gemelas, ya enseguida yo tenía que tener alguna forma de vincularme con mi familia y nos vinculamos, se integró ella. La primera tarea que me tocó a mí de falsificar documentación, que era muy buena la falsificación, la verdad que siempre supo engañar al enemigo. Se reprodujeron todos los documentos de uso nacional, la cédula de identidad, el pasaporte, documentos de libreta de conducir, de sociedades médicas, de club deportivo, porque cuando te piden documentos, si tú abres un portadocumentos, si tenés varios documentos, la persona piensa, no, esto todo falsificado es demasiado. Nosotros en aquellos años, por la década del 60, precisábamos muchos vehículos y preferentemente utilizábamos Volkswagen, escarabajos y también camionetas, Folky, esencialmente porque en primer término las levantábamos de los lugares de estacionamiento que habían en las calles, eran muy comunes. Los compañeros que exploraron y trabajaron en el interior, por ejemplo, tenían que resolver el problema de los abastecimientos de comida para grupos guerrilleros poco numerosos que se movieran en ese lugar tan solitario, ¿no? En un país donde hay vacas. Entonces el problema de la carne es el problema de la conservación de la carne. Los acomodábamos, le cambiábamos un poco, le retocábamos la pintura. Algunos de ellos le cambiábamos la numeración, le hacíamos libreta y los volvíamos a una especie de legalidad hasta que convenientemente los utilizábamos. A algunos se le ocurrió algún día la idea de que, bien, nosotros podíamos cazar vacas, comer lo que necesitáramos en el momento y cómo conservar después el resto de la carne sin que se descompusiera para que el grupo guerrillero tuviera autonomía. E inventaron la posibilidad, o se les ocurrió la idea, la posibilidad de pasar la carne de esa vaca por una máquina de picar carne y fabricar chorizos, ¿no? Fabricar embutidos en la guerrilla. Habíamos hecho una pequeña herramienta que encajaba justo atrás de la llave y enseguida quedaba en contacto. Pero compraron una pequeña máquina de cocina familiar, chiquitita, ¿no? En la que pusieron ahí, era una manija, pum. Aquí se ponía la carne, por aquí salía la carne triturada, luego aquí íbamos a pasar una vaca por aquí. Sabemos que, enterado de ello, alguna agencia de publicidad alemana de la época se utilizaba en Europa como elemento de propaganda, recomendando las bondades que los tupamaros acá en Uruguay lo preferíamos como marca. Pero convencido de que la lucha tenía que ser posible de cualquier modo, les decía, bueno, aunque ustedes no lo crean, por esta pequeña maquinita, cuando lancemos la lucha armada van a pasar muchas cabezas de ganado, miles de cabezas de ganado. Después, por el hecho de preferir tanto el Volkswagen, tuvimos que cambiar de marca, porque eso nos empezaba a identificar y ser más versátiles. Pero cumplieron toda una época. Toda esa etapa de lucha armada, de clandestinidad, naturalmente que nos acercó mucho a la idea de la muerte, ¿no? Tanto es así que yo creo que estábamos muy familiarizados con la idea de la muerte y la muerte estaba a la vuelta de la esquina, era una cuestión cotidiana, ¿no? Mucho más familiarizado que de pronto lo que estamos ahora 30 y pico de años después, ¿no? De repente ahora le tenemos, no sé, más miedo, más temor o tratamos de... Antes estaba a la vuelta de la esquina y era algo normal, natural, formaba parte de la decisión, ¿no? La entrega de la vida por un ideal, ¿no?
Zwischen 1968 und 1971 verübten die Tupamaros 23 Waffen- und Sprengstoffdiebstähle und 105 Anschläge gegen Einrichtungen der USA, der Polizei, der Militärs. Im selben Zeitraum erbeuteten sie bei 74 Überfällen auf Banken und Spielcasinos 10 Millionen $. Im Februar 1969, nach dem Einbruch in eine Finanzierungsgesellschaft, deckten sie anhand der erbeuteten Kassenbücher illegale Transaktionen auf, was eine Regierungskrise auslöste. Im Oktober des gleichen Jahres überfielen 49 bewaffnete Tupamaros als Trauerzug getarnt eine ganze Stadt. Sie besetzten Polizeistation, Feuerwehr, 4 Banken. Kurz darauf erbeuteten sie den Plan des Kanalisationsnetzes von Montevideo, um die Verhafteten aus den Gefängnissen zu befreien. Einen Monat später Entführung des Hauptaktionärs einer konservativen Zeitung. Gegen Lösegeldzahlungen für den Bau einer Poliklinik und einer Schule im Armenviertel wurde er freigelassen. April 1970 Erschießung des für Folterung zuständigen Polizeiinspektors auf offener Straße. Ein Jahr später, aus der Illegalität heraus unterstützte die Bewegung der nationalen Befreiung das linke Wahlbündnis Frente Amplio. Die Tupamaros zählten auf ihrem Höhepunkt 10.000 militante Anhänger. La utilización de ciertas acciones armadas, ilegales, nosotros las utilizábamos como una herramienta de finalidad política. El objetivo inicial no es la destrucción de un eventual enemigo, sino que el objetivo primordial es despertar la conciencia nacional. Por eso las acciones tienen que ser simpáticas, tienen que ser entendibles, tienen que no ser cruentas, tienen que ser inteligentes, tienen que ser finas, tienen que ser no brutas y agresivas, sino entendibles para el común de la gente. Una cosa es la eventual ilegalidad y otra cosa es la brutalidad, que es una cosa distinta, que nos alejaba de la forma de percibir que tenía nuestra sociedad. Entonces, más que una guerrilla, somos un movimiento en su origen de políticos con armas. Y eso le dio una característica a todos nuestros años iniciales muy distinta. Como los compañeros que estábamos más registrados, la idea era transformarles la cara. Entonces algunos compañeros médicos empezaron a estudiar cirugía plástica, que había muy poco acá en Uruguay, porque no era que fueran malos médicos, eran muy buenos médicos, pero no sabían eso. Bueno, y ahí empezaron a operar los compañeros, a tratar de modificarlos un poco para un problema de seguridad, ¿no? Curiosamente, a mí me tocó llevar a la gente a hacerse los cambios. Entonces me acuerdo perfectamente cómo eran las viejas narices y cómo eran las de después y cómo eran las operaciones y cómo... No, lo mío es todo igual. La mía no, yo cuando en mi juventud fui boxeador antes de ser Tupamaro. También fui jugador de fútbol y otras cosas. Entonces, de esa época creo que me vino un poquito el achatamiento de la nariz y también de nacimiento. De ahí me viene además el sobrenombre que tengo aquí por el cual todos me conocen, que es ñato. Ñato significa de nariz pequeña, pero no es cirugía estética. Esta nariz es auténtica, es genuina. Estaba igual así, pero con una jorobita acá. Sí, línea era. Me eligieron a mí para prueba. Ahora, tuve la suerte de que ese compañero sabía mucho y me quedó muy bien. Después, otros compañeros médicos, pero no cirujanos plásticos, hicieron como Sí. la de Lucía y no les quedó muy bien de respiración. No, y quedaron todos iguales, con Todos la misma iguales. nariz, todos los que pasaban por... Pero bueno, también sirvió en cierta medida.
Nos conocimos en el MLN, en la militancia. Así, yo qué sé. A vuelta, en la organización la militancia era compartimentada en esos años de clandestinidad, ¿no? Y a veces te encontrabas y a veces te desencontrabas. Bueno, y dio la casualidad que nos encontramos en un momento que ninguno de los dos teníamos pareja y nos hicimos pareja. No tiene mucha complicación. ¿Y estaban en la misma comuna? En ese momento sí. Él era responsable político mío. Militar y político, digo. ¿Y cuándo fue? Fue en el año 72. En el 72, sí. ¿Y había un momento, una acción donde había los dos? Yo creo que nunca, ¿no? No, solo aquel auto que vos levantaste para la General Electric. Ah, sí. Nosotros, lo que pasa es que los grupos de acción operaban con un núcleo, vamos a decir, estable, y cuando precisaban refuerzo venía otra gente. Entonces, una vez en el grupo en el que yo estaba precisaba un apoyo y él estuvo en una parte de la cosa. Y yo estuve en una parte de Pándola, de levantar los autos. Pero siempre así. Y después, cuando la fuga de la cárcel, yo estaba en la acción y él era fugado. Ahí estuvimos más coordinados. Yo venía de afuera y él de adentro. Esa es la acción más linda que hicimos, de que yo participé, va. La fuga. Voy a empezar a llamar allí al local a eso del mediodía para ver si vino este asunto. ¿Está? Chao. Es un celular para comunicarse con la organización. Es nuevo acá en el Uruguay. El día que hagamos la revolución me la van a comunicar por el celular, me van a avisar. ¿Dónde voy a dejar el cacharro eso? ¿El muerto dónde está? Sí. Y los muros seguían ahí, ¿no? Los muros para allá y para allá. Dejaron solo eso, estaban los portones. Allá por donde está la puerta aquella de vidrio sería el centro 1, ¿no? Sí. ¿Eh? Aquí. Ese portón. Ese portón, los muros continuaban así, lateralmente. Creo que era un portón de hierro de 2 hojas. Y hacia allá estaba lo que se llamaba el centro 1, ¿no? Es decir, una cuestión radial desde donde se veía en todos los ámbitos de la cárcel. Había una puerta de rejas también después de esta. Otro portón de rejas, más allá, por donde está el ascensor, más o menos. Por acá entraba la visita, vamos. Aquí sí que estamos por donde más o menos estábamos presos nosotros, ¿no? Sí. La parte de arriba de la cárcel. Acá existía toda una cosa del hambre. Estamos entrando en una de las zonas más sórdidas del Uruguay, ¿no? De hace unos años. Ahora lo han transformado porque el capitalismo es maravilloso. Ha logrado transformar un lugar que fue de gran dolor y miseria en esta cosa tan refinada que parece europea, ¿no? Que es otro mundo. Bueno, por allí vamos a ubicarnos. Allí era el centro 1, el centro de vigilancia número 1, y las celdas iban para allá.
El túnel se cavó por allá. Vamos a ver si lo encontramos. Empezamos el 11 de agosto y terminamos el 7 de septiembre. 42 metros aproximadamente. Participaron muchos, siguen rotando. porque nosotros agujereamos todas las celdas, todas las paredes de las celdas que estaban ahí, de modo que nos podíamos comunicar por adentro. Y disponíamos, por lo tanto, de todos esos compañeros para... Luego agujereamos los pisos y los techos de las celdas hacia abajo, y aquí abajo comenzamos el túnel, aproximadamente ahí donde están esas cuerdas colgando, ¿no? Habíamos vaciado prácticamente todas estas celdas, todo esta ala. 111 compañeros que estaban recluidos ahí. Pero el túnel desembocó en el living de esa casita que está ahí, pasando por debajo de los cimientos del muro y por debajo de la calle. Esa casa pasábamos por un patio a la otra casa que da a la otra calle, que fue por la cual hicimos la evacuación. ¿Tú te acuerdas de la cifra? No me acuerdo, yo sabía el metraje cúbico. Nosotros habíamos calculado, la tierra cuando se excava se multiplica el volumen de 1 a 3. Y teníamos calculado la cantidad de metros cuadrados que podíamos disponer, de tal manera de que, vista la celda desde adentro hacia afuera, no se viera. Y como teníamos cada una de las paredes con una abertura que habíamos hecho, serruchando las paredes, ahí aprendemos que las paredes se serruchan como si fuera un madero. Sacábamos un bloque completo y por ahí íbamos pasando la tierra en bolsita, la comprimíamos abajo de las cuchetas y al final llegamos casi al límite de toda capacidad, teníamos tierra por todos lados. En la guía Guinness de los récords mundiales, hasta hace poco, no sé ahora si alguien lo habrá batido, figuraba el récord mundial de fugas masivas, esta, junto con una de una cárcel política en Irán. Zwischen 1967 und 1972 verwandelte sich Uruguay unter der verfassungsmäßigen Regierung in einen Polizeistaat. Der Präsident hatte die Grundrechte außer Kraft gesetzt. Linke Organisationen, kritische Zeitungen und sämtliche Synonyme für das Wort Guerrillero wurden per Dekret verboten. Hausdurchsuchungen und Verhaftungen wurden ohne richterliche Genehmigung durchgeführt. Es galt Versammlungsverbot. Nach einem 2000 Tage dauernden Ausnahmezustand wurde 1972 der innere Kriegszustand erklärt. Wer der Subversion verdächtigt wurde, kam vors Militärgericht. Hay una carga de sentimientos muy tristes, de mucha pérdida, que me hacen difícil volver a entrar al hospital militar. Sigue siendo como una boca de lobo, porque es el terreno de ellos. Ahora no estamos en guerra, pero los actores de aquel entonces todavía estamos vivos, ¿no? De un lado y de otro. Y la última sala era la sala 8, a la izquierda. Ahí pasé varios meses y llegaba gente herida todos los días. Si ellos querían que viviera, lo llevaban para ese hospital. En el tiempo en que nació mi hija, estaba allí internado. Había muchos compañeros, ¿no? Eran compañeros que estaban heridos en acción en el momento del apresamiento o torturados, ¿no?
y después de enfermedades normales que se fueron dando a lo largo de los años por el desgaste natural de la vida carcelaria. Ese fue el último periodo. Yo entré en una especie de manía persecutoria y me aparecía un dolor, como un fuego, como un calor en los oídos. Y me imaginaba que habían puesto un aparato electrónico para controlarme, incluso en el campo del pensamiento. Y viví un periodo de cerca de 2 años muy difícil, donde en los momentos que estaba más lúcido me daba cuenta que corría peligro de destruirme. El sistema democrático uruguayo, ¿qué confianza se puede tener en él? Muy poca hoy, muy poca siempre. Un sistema que votó la ley de impunidad para los militares bajo chantaje. Un sistema tutelado por el poder militar, por el imperialismo, por los organismos internacionales. Es un sistema democrático totalmente, digamos, cortado, castrado, mutilado. Por lo tanto, en el que no se puede tener mucha confianza. En cualquier momento él se derrumba, en cualquier momento él puede cometer cualquier arbitrariedad también, como lo ha hecho antes. Llegamos a la conclusión de que para procesar un cambio en el Uruguay, que es lo que nosotros queremos, es decir, algún cambio profundo que toque la estructura económica y la distribución de la riqueza, debemos hacerlo con la mayor cantidad de gente posible, es decir, que tiene que ser de masas. Y para eso nosotros debemos estar metidos donde está la gente. Hoy, tal como la lucha se presenta en nuestro país, tenemos que actuar legalmente, no solo actuar, sino imponer nuestra legalidad. Porque nosotros éramos una organización prohibida, nuestra bandera estaba prohibida, nuestros símbolos estaban prohibidos. Ahí se decidió que nosotros nos íbamos a imponer nuestra presencia legal, les gustara o no les gustara. Íbamos a comenzar a hacer actos públicos, íbamos a abrir locales como este, hacia la luz pública, y que íbamos a pelear por eso, por estar instalados en el país. Y lo logramos, pero nos dio trabajo, ¿no? No creas que fue fácil. Dio mucho trabajo, meses y meses de militancia de los compañeros para decir, los tupamaros estamos aquí, y de aquí no nos van a mover. Por eso nosotros peleamos para estar en el Frente Amplio, estamos dentro de la Central Obrera, tenemos gente del movimiento estudiantil en los lugares de lucha social, es decir, allí donde haya algo organizado tratamos de estar. Cuando nos incorporamos a la lucha legal, nosotros también nos incorporamos al apoyo político y hasta electoral del Frente Amplio, que aglutina a toda la izquierda del Uruguay, y triunfamos. Hemos venido cada vez teniendo más votos y hemos llegado a ser el gobierno. En este lugar donde estamos ahora, el gobierno somos nosotros, paradojalmente, de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, somos gobierno también de esos lugares que antiguamente nosotros asaltábamos. Mañana podemos ser gobierno del Uruguay. Nosotros corremos el riesgo de ser el gobierno del Uruguay. Las elecciones pasadas, en 1994, no llegamos a ser gobierno por muy pocos votos.
el peligro y la visibilidad, creo que tratamos de politizar más la necesidad de la vida. Cambio político a la persona de seguridad. Es una manera de mirar la vida. Hacer un método de otro. Pero la compañera no lo fue del principal de vista. No se puede hacer nada sin estrategia. Y creo que la determinada duda de los acontecimientos, de hecho, nos quedamos sin estrategia. Y la idea de cómo podemos un capital político importante, importante en el pueblo uruguayo. Y cómo lo fuimos capaces de ver lo que los acontecimientos que iban a desatar. Lo que nosotros el periodismo, la izquierda, la militaridad, la plena, todo. Y los políticos también fueron cortados por un espacio evitando. Y la falta, creo que es objetivo de un aparato legal que se evita desde el punto de vista militar para instrumentar la resistencia popular determina que cuando más el pueblo uruguayo le cuesta resistir una necesidad y que es un error imperdonable. Distribuyeron identidades militares pocables en el interior y nos cambiaban de lugar permanentemente, cada 4 o 5 meses, en una avenida, aislado, casi sin trato humano, en condiciones realmente difíciles. Y ya estamos, no me gusta hablar mucho de esto. No me gusta hablar porque nadie lucha en el acierto del error, se enamora del cambio social y se considera revolucionario sin tener el problema